porque tuvimos diferentes tipos de líderes dentro del taller, que eran como mi mano derecha, pero cuando llegó el tipo correcto, cambió todo. Este es un episodio presentado por Enzeta Casa Creativa. Hoy tengo como invitada a Walter Tilvera. Walter tiene una doble titulación en Business Administration and Economics de la Universidad de Trinity en la ciudad de San Antonio, Texas. Trabajó para la aceleradora más grande del mundo, Techstars, y pasó por el programa de aceleración Techstars Cloud 13. Es cofundador de la empresa Power Level Systems, evaluada en $50 millones, y fundador de la empresa WeroWorks. Espero que disfrutes esta agradable conversación con Walter Till. Bienvenido, primito Walter Till. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, primo? ¿Todo bien? Muy bien también. Quiero dar un poco de contexto. Pues bueno, para la gente que no conozca, yo soy Manolo Fernández Till y mi primo es mi primo Walter Till, Walter Tilvera. Y pues bueno, ahora él es el invitado y me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación, primo. Oye, primo, quería, tú tienes mucha experiencia. La verdad es que la gente que empiezo a invitar a este espacio, pues es meramente porque es gente que yo veo que tiene como experiencia en áreas que a mí me interesan. Y que además, pues tienen ese espíritu emprendedor que les gusta luego no solo trabajar por dinero, sino trabajar porque te gusta, porque hay algo más ahí, ¿no? Por crear, exacto. Entonces, me gustaría empezar haciéndote una pregunta para, en algo de experiencia que tú tuviste. Y quiero que me platiques cómo fue esa reunión donde tu socio y tú lograron su primera inversión de $10,000 con tan solo una idea y un PowerPoint. Pues mira, la verdad yo creo que la persona que nos invirtió, que se llama Pat Condon, él estuvo en mi universidad en su tiempo y pues él es lo que se llama un angel investor, que son los que básicamente te invierten en una etapa de riesgo muy alto de tu empresa. Y pues vio nuestra motivación, vio nuestra entrega en el proyecto y en ese tiempo teníamos a un chavo que nos ayudaba con el diseño electrónico. Básicamente nos ayudó con hacer una tarjeta PCB, una tarjeta impresa de circuitos. Le llevamos eso al inversionista y vio como, pues un poquito de avance, ¿no? Entonces lo motivamos a que nos diera los primeros $10,000 básicamente con puro entusiasmo, ¿no? ¿Y cómo es, o sea, cómo es eso de darte los $10,000? O sea, porque entiendo que esto fue en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se realiza esa transacción? ¿Les das tú una factura? O porque aquí pues en México damos facturas, pero Sí. ¿cómo es? ¿Cómo es? Mira, ahí en el ecosistema startup hay un instrumento que se llama Promissory Note, una nota promisoria que creo que aquí se llama pagaré, donde te invierten el dinero, te lo depositan a tu cuenta de banco y tú firmas ese Promissory Note con ciertas condiciones. Y esa básicamente lo que está haciendo es que te compran acciones a futuro. Entonces, no sé, te dan los $10,000 y te dicen, cuando llega un evento de liquidez o de evaluación de tu empresa como una ronda de inversión formal, ahí se convierte la nota de Promissory Note a acciones reales. Entonces, de cuenta, es una inversión rápida que se va a convertir en acciones reales cuando llegue un evento de inversión formal. Ok, ¿y cómo se mide o cómo sabes que los $10,000 que te invirtieron, que te invirtió Pat, ¿se llama? Sí. Pues valen tanto porcentaje de la empresa en 5 años. O sea, ¿cómo se maneja eso? Por ejemplo, supongamos que tu empresa vale $1 millón y es cuando supongamos que él te deposita $10,000 y te firma la promissory note. Y luego levantas una ronda de inversión a una evaluación de $1 millón, pues ya se convierte esos $10,000 al porcentaje de la empresa lo que vale en ese momento, que viene siendo como que 1%, ahorita no ando bien de matemáticas, pero ya los $10,000 agarra el cacho del millón y eso es lo que se convierte a las acciones. Ok. Sí. Ok. Entonces, si te depositan, por ejemplo, $100,000,
pues ya se convierte en la ronda de inversión se convierte a acciones reales a la evaluación de ese momento. Quiero que me platiques qué es TechStars Ajá. y tu experiencia en ese fondo. Mira, Techstars es la aceleradora más grande. Hay dos aceleradores muy populares que son Y Combinator, que es de donde salió Dropbox, Airbnb, y está Techstars, que son las dos más grandes. Techstars es la que más tiene ubicaciones en todo el mundo y es una aceleradora de negocios. Entonces, en lo que consiste es, tú aplicas, te aceptan al programa y te invierten $120,000 más o menos a intercambio del 6% de tu empresa. Y después tienes un periodo de mentoría de un mes donde vienen mentores de todas partes del mundo y son gente pues muy capaz que les presentas tu idea y te van, ¿cómo se llama? Asesorando. Asesorando en la empresa. Y ya después hay un evento que se llama Demo Day al final de los 3 meses donde publicas en un teatro, por ejemplo, tu idea y hay inversionistas ya donde puedes sentarte con ellos después del evento para levantar fondos básicamente. Ok, o sea, al momento de entrar al fondo, se podría decir que es o sea, comúnmente le llaman aceleradoras. Es una aceleradora de negocios. Una Sí. aceleradora de negocios. Entras y automáticamente ya te dan un monto predefinido. Sí. Y en tu caso, ¿cuánto les dieron? Fueron $118,000 lo que nos dieron. 118 Esa fue la tercera inversión. Primero estuvimos en una incubadora que se llama Geekdom. Ellos nos invirtieron $25,000. Que haz de cuenta que ya la idea estaba un poquito más madura, ya teníamos un prototipo y aplicamos para el fondo de Geekdom y nos dieron $25,000. Ya con esos $25,000 mejoramos el producto, trajimos a más gente al equipo y aplicamos a la aceleradora de negocios que se llama Techstars. Ok. Nada más que yo estaba trabajando para Techstars en ese momento. Ujú. Entonces yo estaba preparando el programa para el cual después entré. Entonces me corrieron básicamente de la empresa para entrar al programa. Sí, que justo esa es la pregunta que yo, o sea, la siguiente pregunta que tenía para ti. ¿Cómo llegaste a esta aceleradora a trabajar ahí a Techstars? Bueno, lo que pasa es que Techstars tenía ciertos programas en San Antonio que los hosteaba la incubadora de Geekdom. Entonces le prestaban un espacio a Techstars para que startups de todo el mundo fueran ahí a ese evento y se hospedaban en Geekdom, ahí estaba la aceleradora. Yo estaba comenzando otro proyecto y entonces me vieron que tenía pues ahí mucho ímpetu de startup y fui a trabajar con ellos. Básicamente me dieron trabajo. Pero a la par estaba yo desarrollando la empresa de ParLevel con mis socios. Entonces estaba trabajando pues con ellos y en el mismo lugar en Geekdom estaba desarrollando la empresa de ParLevel. Platícame un poco y para la gente que no sabe cómo opera un fondo de inversión. ¿Cómo te puedes postular o cómo inició todo ese proceso con ustedes? Mira, es que hay diferentes etapas. Está la etapa semilla, que se llama Seed Round, que son una ronda semilla, donde pueden entrar, por ejemplo, angel investors, gente que tiene pues mucho dinero, que ya pasó, digamos que se llaman ángeles porque te invierten en una etapa donde es de muy alto riesgo. Entonces, está ese tipo de fondo. Está lo que se llama Family and Friends, que son amigos y familiares, donde tú les pides dinero a tus familiares para meter dinero. Y ya después de esa etapa de semilla, por ejemplo, los fondos de aceleradora también son etapa semilla. Después viene la ronda A, que ya es un inversionista un poco más formal. Son fondos, por ejemplo, supongamos que tú eres un inversionista ángel y tienes otros cinco personas que quieren invertir. Puntan el dinero en un fondo y ya después le invierten a startups en diferentes etapas. Y así se va de ronda A, B, C, hasta ya llegar a una ronda institucional, que son los de Venture Capital, que por ejemplo son los Andreessen Horowitz o los de Google Ventures, que ya te invierten 20, 30, 40 millones de dólares en tu empresa, que para expandir el negocio. Entonces depende de la etapa en la que estás de startup, es donde tú empiezas a levantar los fondos. ¿Cómo? O sea, no me queda aún claro es cuando inicias, ¿qué tienes que tener tú? ¿Qué ya tienes? ¿Es una idea, un producto, algo que ya está pivoteado? ¿Qué es? O sea, cuando entraron con ParLevel, ¿qué era lo que tenían? Mira, lo que ya trabajando en la aceleradora y después entrando por el programa, lo que más se fijan es en el equipo. Porque haz de cuenta que si tú invitas a un equipo y el proyecto no funciona, de todos modos tienes un equipo, estás invirtiéndole a la persona.
no te invierten a la idea, porque la idea puede que no funcione o tengas un problema de propiedad intelectual, que de repente te topes que te están pidiendo comisiones por una patente. Entonces se fijan en la solidez del equipo, que sean gente bien balanceada, que se lleven bien, porque creo que la cifra era de el 60% de las razones por las cuales las startups fallan es por problemas de los fundadores. Entonces se fijan que tengan un equipo muy sólido, que sea gente que ya lleven tiempo trabajando. También que tengan algo de lo que se llama traction, que ya tengan algo de recorrido en el mercado, que ya tengan algún tipo de cliente, porque si tienes la idea, aunque sea fantástica, pero nadie te la quiere comprar, pues es una idea que no tiene mucho potencial. Entonces, si tienes un equipo sólido, tienes ya un prototipo, tienes algún cliente con el que ya estás trabajando, eso es lo que es muy atractivo. Idealmente, digamos, si quieres llegar en los mejores términos con un inversionista, es decirle, yo ya soy autosostenible, mi empresa ya es rentable. O sea, tu dinero es para expandir, pero no lo necesito, ¿no? Esa es la mejor parte como puedes llegar con un inversionista. Si tú llegas así tocando la puerta, oye, es que necesito tu dinero para sobrevivir, pues ya el as bajo la manga lo tiene el inversionista. Pero si tú ya eres rentable y dices, o sea, sí necesito tu dinero, pero no es esencial para mí, pues tú puedes tener una carta más alta para negociar con el inversionista, ¿no? Me contaste una vez que en una ocasión tuviste una reunión con los fundadores de la empresa DigitalOcean. Sí. Y te regañaron porque presentaste muchas ideas y ninguna había sido ejecutada. Cuéntame cómo fue esa reunión y qué aprendiste. Mire, estábamos en Boston. Yo era parte de Techstars, aún no entraba al programa de Techstars con Parlevel. Y pues me los topé y les dije, no, es que yo quiero hacer este proyecto, yo quiero hacer tal proyecto. Y me dijo, a ver, ¿cuánto has desarrollado esto? Le dije, no, pues es que todavía no he hecho nada. Me dice, entonces deja de estar alardeando, o sea, haz primero y ya después empieza a hablar de tu proyecto. Y fue como un balde de agua fría porque, pues sí, digo, yo tenía muchas ideas y estaba en la idea de Parlevel y todo eso, pero alguno aterrizaba nada ni me empezaba a enfocar en mi proyecto. Entonces, pues también fue parte de andar en la fiesta, platicando, o sea, fue algo informal, ¿no? Pero pues me regañó porque dijo, o sea, pues ponte las pilas a darle, ¿no? O sea, no nada más estar ideando y necesitas aterrizarlo y ejecutar la idea. Y ahorita que digo que pasaste ya por algo de experiencia en emprendimiento, ¿qué piensas acerca de tener que ejecutar una que otra idea que tú hayas hecho, ¿no? Mira, tú lo mencionaste muy bien una vez. Yo te comenté de un producto del medidor de gas, no sé si te acuerdas, bueno, no voy a mencionar la marca, pero tú me dijiste es que hay mercado para todos, tú hazlo, ¿no? Entonces, esa misma mentalidad de decir, aunque ya hay algo en el mercado, de hecho con Parlevel ya existía una solución, pero el 95% de las máquinas expendedoras no estaban conectadas al Internet. Entonces vimos que pues, el mercado era todavía muy amplio. Entonces no importa si ya, o sea, no tienes que ser el primero en golpear. A veces el pastel es demasiado grande para todos. Simplemente tienes que sentarte y ejecutar y pasar los obstáculos porque muchas veces no tienes el conocimiento técnico, no tienes el dinero, pero empieza. O sea, es empezar ya a ejecutarnos. Siéntate, haz un plan y ejecútalo. Me gustaría que habláramos un poco de mentores. O sea, entiendo que la aceleradora en la que entraste, pues se caracteriza por tener este programa que luego te mentorean, ¿sí? Sí. Hay una especie de mentoría que te van dando. Platícame alguna mentoría o algún mentor que te haya marcado, y por qué. Uf, mi primer jefe, Jason Seeds en Techstars, una persona brillante que sigue todavía trabajando para esa aceleradora. Él, de hecho, la primera ronda terminando el programa de Techstars, nos iban a invertir ya $800,000, que era la ronda, digamos, para ya comenzar a lanzar el producto. Se nos rajó faltando como un mes de dinero para nóminas. Entonces llegué yo con él y me dijo, cierra la ronda. O sea, haz lo que tengas que hacer, pero cierra la ronda. Entonces nos sentamos los fundadores y fue como que, o sea, tenemos que juntar el dinero a como de lugar. Y pues es otra vez ir a empezar a tocar puertas con inversionistas, uno por uno. Primero íbamos a, de hecho, a hablar con nuestras familias aquí en México. Oigan, necesitamos el dinero para seguir sobreviviendo. Y mi socio me dijo, no, o sea, vamos a mejor arriesgar el dinero de alguien más.
para no quemar el tema de la familia. Pero su comentario de que es que hazlo. O sea, no tienes otra opción, cierra la ronda. Y pues detalles no sé, como que ese espíritu que él tenía, él también ya le vendió a una empresa, a Rackspace, que era la empresa de hosting más grande en aquellos tiempos. Él empezó el hosting, cloud hosting, cuando todavía no era nada. Entonces le compraron su empresa y se fue a trabajar después para Rackspace y después se fue para Techstars. Entonces como que tenía esa chispa de simplemente hazlo, ¿no? Quiero que me platiques más acerca de cómo le hicieron para resolver ese problema que dijiste que faltaba dinero para la nómina, no podían cerrar la ronda de Sí. inversión. Se juntan los inversionistas y ¿qué hacen? ¿Cómo le hicieron para resolver eso? Pues primero, los primeros $25,000 que juntamos para la ronda de 800,000 fueron precisamente de Geekdom. Otra vez, nos dieron otros 25,000 y luego con Pat volvió a invertir otra cantidad de dinero más fuerte y así nos fuimos con inversionistas de la comunidad hasta que juntamos los 800, pero fue tocar puerta, mucha misericordia de parte de ellos. Porque te ven esforzándote y te ven, o sea, se sienten comprometidos también, o porque quieren formar ellos un ecosistema de startups, pero pues tienen que poner su dinero donde está su boca, ¿no? Como dicen, put your money where your mouth is. Entonces, pues mucho de eso fue, o sea, compromiso de ellos para seguir adelante el startup. ¿Y esto en qué periodo de tiempo fue? O sea, ¿cómo pudieron resolver esto? O sea, ¿es un periodo de una semana, un mes? En un mes se cerró. O sea, fue ponerle las pilas, empezaron a depositar el dinero y ya con eso ya salimos adelante. ¿Cómo se caracterizaban esas reuniones que tenían con esos inversionistas que iban tocando puertas? ¿Qué les mostraban? ¿Eran llamadas telefónicas? ¿Eran juntas en sus oficinas? ¿Cómo eran? Eran juntas con ellos. Pues obviamente el tema de pasar por Techstars te da un cierto prestigio porque, por ejemplo, Techstars acepta el 1% de los aplicantes. Aplican 1,000 empresas y escogen a 10. Entonces, por ejemplo, Harvard tiene el 6% de aceptación, Techstars tiene el 1%. Entonces, eso te da cierto prestigio para sentarte con un inversionista y decirle, mira, somos una empresa que ya ha pasado por un proceso digamos que tenemos el sello de aprobación de una aceleradora prestigiosa, entonces ya te puedes sentar con mayor ventaja. Ya viendo el equipo, pues obviamente se enfocan en el tamaño del mercado, les enseñamos, mira, el 95% de las máquinas no están conectadas al Internet, tenemos esta lista de clientes posibles, vieron el prototipo y pues se anima. O sea, es una etapa de alto riesgo, pero eso se dedica a la gente. Lo que pasa es que aquí en México no existe aún ese ecosistema de inversión de alto riesgo. Y ese es el problema. Aquí quieren que ya todo esté autosostenible. Por ejemplo, ves a los de Shark Tank y quieren tener casi el startup ya hecho. O sea, te piden perfección casi, ¿no? De que ya tengas clientes, que tengas las patentes. Que ya vendas. Y muchas veces en Estados Unidos o sea, te invierten en etapa idea, ¿no? Entonces vas desarrollando poco a poco, armando el avión poco a poco y es conforme va llegando el dinero más formal. Me gustaría platicar un poco de tu vida más personal, de tu familia. Pues tú eres de mi misma familia, pero bueno, nuestra familia, voy a decir, se caracteriza por ser muy competitiva. ¿De dónde crees que sale esto y cómo crees que influyó en ti? Pues yo creo que desde chiquitos, pues con la natación, ¿no? De que necesitas ganar. No puedes dejar que alguien esté al lado de ti que te gane. O sea, es como que le tengo que ganar. Y entonces yo creo que desde chiquito, pues este chip que traían nuestros padres, tu mamá que también es súper competitiva, mi papá que es bien competitivo, pues te meten este chip de que no puedes ser mediocre a la hora de competir. Yo creo que eso influyó en el sentido de, pues es que tienes que hacerlo o sí. Tienes que sacar a flote esto. Pero es que también depende de los recursos que ya tengas, ¿no? Pues obviamente no vas a competir en un lugar donde no tienes los recursos necesarios para hacerlo. También se tienen que alinear los planetas. Y yo siento que el hecho de que hayamos estado en un lugar con tantos recursos, la incubadora, la aceleradora, los mentores, gente que está dispuesta a invertir, pues fue una combinación de la parte personal, claro, pero también teniendo ahí todo sobre la mesa y es, pues, ve y alcánzalo, no voy a agarrarlo. Tu papá, Walter Thiel, es muy estricto y disciplinado. Sí.
quiero que me cuentes cómo fue tu relación con él y cómo influyó esa parte de disciplina. Sabemos que luego cuenta la leyenda que venimos de Alemania, entonces es de que muy estricto el tema, muy cuadrado, muy las cosas se hacen como son. Platícame de eso. Fíjate que mi papá siempre nos explotó a cada uno de nosotros en los talentos que vio. Por ejemplo, pues yo sacaba buenas calificaciones de chavo y él era obsesionado de que me sacara buenas calificaciones. Desde niño era como que pues yo era un desastre en la conducta, pero en las calificaciones siempre estaba sobres. Cuando yo le dije que me quería ir a estudiar a Estados Unidos, se sentó conmigo, agarró un libro de universidades y empezó a poner así, me ayudó a hacer como una calificación de las universidades, les pusimos scores y me dijo, a ver, pues escoge, ¿no? Escogimos a 5 universidades, fuimos a visitarlas y apliqué a esas 5. Entonces, pues siempre me estuvo acompañando, la verdad que en el tema académico siempre fue pues mucha presión en la parte académica, Muy clavado, muy clavado en la parte académica. disciplinado. O sea, te Todo lo exigía demás eso. fue muy flexible, pero en la parte académica siempre fue muy exigente. En el deporte, a ti, o sea, ¿te metiste algo al deporte o fue más la parte académica? Sí me metí al deporte, pero nunca fue una exigencia así de competir, porque nunca fue algo que me apasionaba. Sí me gusta mucho el deporte, sí llegué a entrar, por ejemplo, en natación de chavito, pero ya después fui aflojando la parte del deporte y la parte académica fue la que más floreció. Entonces ahí fue donde más me apretaron. Me gustaría que me platiques, sé que eres una persona rutinaria, entonces, ¿cómo es un día normal en tu vida ahorita? Platícame. Pues mira, ahorita como estoy teniendo un cambio ahí de lo del taller que tenía en el Cerezo, pues era levantarme temprano, desayunar, normalmente voy a misa en las mañanas y pues entrar al trabajo, comer con la familia, con mis papás y después salir en la tarde, hacer algo de ejercicio y se acabó. O sea, es muy sencillo mi día. Ya mis fines de semana son más tranquilos, ya es más que nada, por ejemplo, salir los domingos en la bici con amigos, cosas de ese tipo. ¿Tienes algún hobby, algo que... La bicicleta de montaña, sí, ya me atrapó. ¿De dónde lo agarraste eso? Fíjate que hay un amigo de mi cuñado que se llama Quique Castro y él pues es un apasionado para la bicicleta, entonces me entró el chip de preguntar quién es el bueno para la bicicleta y me comentaron de Quique. Y una vez que le abrí la puerta, no, hombre, haz de cuenta que empezó a decirme, mira esta bicicleta, mira tal aquella. Me habló un día a las 12 de la noche, me le enseñó una bicicleta Canyon. Me dijo, tienes que comprarla, está en súper descuento. Pues ya la compré. Y esto fue hace como un año. Y increíble, es una experiencia que, pues fíjate que tiene que ver mucho con la vida la bicicleta, porque es de enfrentar miedos. Ves una bajada así, y es pues o te rajas o le entras y pues te arriesgas, ¿no? Es bicicleta de montaña. Bicicleta de montaña, sí. Que ibas en las tardes a... Normalmente, ahorita estoy yendo los domingos en la noche. Salimos a las 7 de la tarde y regresamos como a las 11 más o menos. Nos ¿Y por vamos qué en la allá. noche? Es el día, él tiene niños, entonces es la hora que nos queda. Nos vamos ahí unas 4 horitas al cerro. ¿Y usan lámparas o qué? Sí, nos llevamos lámparas. Lámparas. Me gustaría hablar ahora sí, entrar a fondo un poco del tema del trabajo, ¿no? Y ahora sí me gustaría, ya nos adelantamos un poco al inicio de la plática, pero ahora sí me gustaría que nos platicaras qué es Par Level Systems, Ok. y cómo inició. Parlevel Systems es una empresa que básicamente desarrolla tecnología de monitoreo remoto para máquinas expendedoras inicialmente. Pero después se amplió en la industria de lo que se llama unattended retail, que es ventas sin gente presente, ¿no? Entonces, Parlevel empezó, yo estaba haciendo otro proyecto en Geekdom, la incubadora de negocios, y, y uno de mis socios, pues nos hicimos amigos y estábamos cada uno en su proyecto. Y me dijo, oye, escuché a mi tío que dijo que le encantaría saber lo que hay en sus máquinas expendedoras, porque él tiene máquinas expendedoras aquí en México. Entonces, pues le brincó ese problema, nos sentamos, empezamos a hacer algo de investigación y nos dimos cuenta de que era un mercado muy grande. Entonces, pues decidimos empezar a moverle un poquito al pandero.
nuestra idea principal era montar una antena en el edificio más alto de San Antonio, que es donde estaba la incubadora, montar una antena y poner radios en cada máquina expendedora. Y se iba a llamar VendMesh, como una red de vending, ¿no? Esa fue nuestra idea principal. No tenemos ni idea de cómo funcionaban las telecomunicaciones. Entonces, pues ya empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que había una máquina expendedora en la incubadora, le pedimos permiso al dueño para hackearla, nos dieron las llaves de la máquina, la destrozamos, la abrimos y le empezamos a conectar cables y ese fue nuestro primer prototipo. Le pusimos un cable de internet y esa fue nuestra presentación después. Básicamente teníamos una página de internet muy sencilla donde comprabas unos M&Ms y ya aparecía en la página de internet. Ese fue nuestro primer prototipo. Y pues sí, de ahí comenzó a hacer más máquinas expendedoras. Yo me salí a los 3 años de la empresa y empezaron con los micromarkets, que son las tienditas dentro de lugares privados, por ejemplo. Tú eras cofundador. Sí. ¿Cuál era tu trabajo dentro de ParLabel? Mi rol era COO de operaciones, pero hacía lo que era finanzas. Yo llevaba las finanzas de la empresa y llevaba el producto, el diseño de producto en la etapa inicial. Entonces, por ejemplo, hacer los mockups para el dashboard, hacer las aplicaciones del teléfono, las aplicaciones de hardware, conseguir a persona para que nos ayudara y hacer el modelaje financiero de la empresa. Porque obviamente tienes que tener unas proyecciones y vas a sentarte con un inversionista, tienes que tener un Excel con proyecciones a futuro. Entonces eso se llama un modelo financiero. Te sientas, plasmas tu estrategia de ventas, de crecimiento y eso se ve reflejado en los 3 estados estados financieros, perdón. Sí, y eso lo aprendiste porque tú estudiaste economía, ¿verdad? No, o sea, sí estudié administración de empresas y economía, pero ese tipo de aplicación ya en negocio, yo tenía un amigo que me coachó un poquito y ya después yo me agarré y me enseñé solo. Porque te va pidiendo la empresa, o sea, te van diciendo, es que necesitas un modelo financiero, necesitas tener esto y pues es aprender. O sea, tú saliendo de la universidad, hubo todavía muchas cosas a nivel teórico que tuviste que aprender. Sí, claro. Por ejemplo, lo de la inversión, las rondas de inversión tienen que son tasas de interés, tasas de conversión, acciones preferenciales, acciones comunes. O sea, tienes un montón de términos que necesitas saber que si no te hacen garras los inversionistas. Entonces, ahí mismo te van capacitando. Hay libros que puedes leer y pues también se trata con abogados, porque todo eso tiene que estar pasando por un abogado y pues tienes que entender qué es lo que está pasando con tu empresa, ¿no? Ya una vez que recibes dinero, tu empresa ya dejó de ser tuya del todo. Entonces ya hay inversión sobre inversión y hay contratos con abogados, o sea, es un borlote. Entonces tienes que saber qué es lo que está pasando. Y tú eras el que hacía Sí. o sea, literalmente la corrida financiera, por Sí. así decirlo. Sí, yo hacía la corrida financiera. ¿Y tenías a alguien en el equipo que te ayudaba más o No, eras tú o sea, yo nada era el más? encargado de la corrida financiera y de plasmar la estrategia en un Excel, en el modelo financiero. Y lo presentabas tú a los inversionistas. Así es. Que es de hecho lo que me voy a dedicar ahorita. Ahorita voy a hacer un curso para hacer modelos financieros para gente que quiere emprender. ¿Cómo surgió la idea de ParLabel y cuál era el problema que estaban resolviendo? El problema, como te comenté, fue mi socio tiene un tío que tenía máquinas expendedoras en México y le comentó que no, o sea, le encantaría saber lo que hay dentro de sus máquinas expendedoras. Entonces, desde ahí se le prendió el foco, nos juntamos los dos, vimos que era un problema muy grande y dijimos, vamos a entrarle. Ya había una empresa, me acuerdo que se llamaba Cantaloupe Systems, que tenían una solución, pero vimos que estaba muy chiquita la solución, o sea, no daba abasto de lo que nosotros podríamos hacer. Entonces decidimos, vamos a entrarle. ¿En qué consistía el modelo de negocio? O sea, ¿cómo ganaban dinero? Nosotros inicialmente instalábamos el aparato en cada máquina expendedora y cobrábamos una renta para usar el software, que es el software de monitoreo, y cubrir los gastos de telecomunicación. Cada aparato tenía una tarjeta GSM de celular, entonces tenías que pagar el chip básicamente de datos. Ok, entonces, o sea, ustedes iban a cada una de las máquinas, a las vending machines, Así e es. instalaban un chip o un aparatito. Un aparato.
exactamente. Que luego les mandaba señales a ustedes y generaba... En un dashboard y podías ver todas tus máquinas en un dashboard y luego ya generabas una ruta inteligente de abastecimiento. Entonces, básicamente capturaba todas las ventas, todo lo que faltaba, generaba una ruta inteligente. Ya tú en la bodega preempacabas todo lo que necesita la máquina y te vas de máquina en máquina abasteciendo. Ustedes solo rentaban, por así decirlo, el software, ¿verdad? Bueno, vendíamos el aparato y luego rentábamos el software. Sí. Todo, es que no podías venderlo porque como es algo vivo, que está, o sea, pagas telecomunicación, tú necesitabas pagar una renta también. Ahorita hablamos un poco de inversiones, pero no sé si tengas el dato preciso de cuánto les invirtieron. Mira, cuando yo me salí, llevábamos alrededor de 2.5 millones y en total creo que juntamos como 4. Eso fue el total que se juntó de inversión. 4 millones de 4 dólares. millones de dólares. Eso fue la inversión total. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando recibieron, o sea, cuando te invierten, te hacen una transferencia? Te invierten el dinero, tú lo ves en tu cuenta Tú lo ves en y tu cuenta. confían en ti. De que aquí está $800,000, lo ves y dices, aquí está el dinero, ¿no? Y eso surge en una sola exhibición, te llega el dinero y el dinero lo depositan en una cuenta a nombre de 2 personas, en su caso, o en tu No. caso, ¿cómo era? O sea, ¿a nombre de una persona o hacían una empresa? Fíjate que cuando vas a fundar una empresa en Estados Unidos tienes que pensar muy bien desde el principio cuál es tu intención. Si tu intención es juntar dinero, tienes que tener una que se llama C Corp, una corporación tipo C, que es la que te facilita tener diferentes tipos de acciones. No puedes tener una S Corp, que es otro tipo de corporación, porque nosotros éramos internacionales. Entonces, como internacionales, la única manera para obtener era una LLC, que es como una SADCB, una del Limited Liability, que es una sociedad anónima, y la otra era la C Corp. Entonces, fundas la C Corp, tenía que ser en el estado de Delaware, porque es la que tiene las mayores ventajas para los startups. Entonces, abres una C Corp en Delaware y la operas desde Texas. Y abres una cuenta de banco a nombre de la empresa y ahí te depositan el dinero. Y cuando les depositaron el dinero ese día, ¿qué hicieron? O sea, pues te cae el 20 de que ya tienes una responsabilidad muy grande. Ya te es como un balde de agua fría, es un respirar, es un celebrar, pero también decir hasta cuánto me va a durar esto, ¿no? Porque tienes un modelo financiero que te dice, pues estás pagando salarios, estás pagando renta, estás pagando esto, gastos fijos, y tienes una proyección de lo que quieres hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos desarrollo de hardware, desarrollo de software, que tenemos que básicamente meter dentro de esa ronda. Entonces, teníamos una idea de lo que queremos hacer con esos $800,000. Y es lo que te tienes que atener. O sea, no puedes decir, porque otra cosa es te ponen una mesa directiva. Te ponen una mesa directiva que representa beneficio de los inversionistas. Entonces tienes una junta mensual donde tienes que darles un reporte de lo que vas haciendo. ¿Va? Ya llevamos tantas máquinas conectadas, hicimos esto con el dinero, nos queda tanto en la cuenta de banco, tuvimos este problema con el personal. Entonces no es de que te sueltan el dinero nada más y se acabó. O sea, tienes que llevar un reporte con ellos. un reporte mensual. Un reporte Ujú. mensual. ¿Cuántos empleados tenían? Cuando yo me fui éramos como 30. 30, 40 más o menos. ¿Y todos trabajaban en home office, una oficina? No, en la ¿Cómo era? oficina. Haz de cuenta que siempre nos quedamos ahí en Geekdom hasta que yo me fui, pero nos fueron dando un lugar más grande de espacio. Primero empezamos una bodeguita chiquita y luego ya una oficina más grande y luego más grande y así nos fueron abriendo la puerta. Sí. Como que la camisa te quedaba ya chica y ya te cambiabas a otro lugar. Quiero que o sea, una vez que ustedes reciben la inversión, ¿cómo es la división o cómo funciona la división de las acciones entre los inversionistas? Y en tu caso, pues ustedes que eran cofundadores, Sí. sé que eran 2. Eran 2, ¿verdad? Bueno, empezamos 2 y luego trajimos a otros 4. Éramos 6. Ok. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo se va dividiendo la empresa? Y además, porque tienes por un lado los que operan la empresa, que son Sí. los socios, y por otro, pues los inversionistas que también son socios. ¿Cómo llevas ese control? ¿Quién lo lleva? Mira, ese se llama el cap table. Es una tabla donde vienen todos los inversionistas.
Y pues al principio es lo que crees justo, ¿no? Por ejemplo, dijimos, pues nos vamos a dividir la empresa entre tanto. Por ejemplo, no sé, te divides en cachos diferentes y llegas al 100%, ya todo dividido entre los fundadores. Luego llega la inversión y te dicen, ok, ya está dividido el 100%, ahora se va a diluir. Entonces se crean más acciones y, por ejemplo, no sé, si la empresa vale $2 millones, te inyectan 1 millón y ese 1 millón es el 33% de los 3 millones, ¿no? De lo que ya vale la empresa. Entonces se crean más acciones, se diluye y esas acciones que quedan libres son de los inversionistas y se queda normalmente un 10% que se llama el option pool, que son para trabajadores clave. Por ejemplo, si vemos a un programador superestrella que lo queremos tener en el equipo, pues le das algo de acciones a ese programador. Se Entonces, llama Option Pool. Option pool, sí, 10% normalmente. ¿Ustedes cuánto tenían de El eso? 10%. Entonces le vas ¿Y dando, lo llegaron a dar? Sí, le vamos a dar. ¿A qué tipo de colaborador? Pues a gente que ya la ves muy capaz, gente que es clave, que la quieres tener en el equipo y no nada más quieres que esté asalariado, sino que tenga un poquito de ancla en el equipo, le das acciones. Entonces, casi siempre te piden el 10% los inversionistas. Entonces, lo que hace es se diluye todo, el pastel. O sea, eso es una solicitud o sea, tener el Sí. option pool es una solicitud de los inversionistas. De los inversionistas. Hacia ustedes. Así es. Que lo tienen que hacer a fuerzas. Sí. Normalmente es así porque, por ejemplo, puedes tener también llegar a un caso donde quieras hacer una relación estratégica con una empresa, puedes sacarlo de ahí también. Entonces ya no se tiene que diluir más y más y más y más. Tienes 10% para distribuirlo como tú quieras. Y si no se usa esa alberca de acciones, se divide otra vez entre todos los inversionistas y los fundadores. Okay. Proporcionalmente al porcentaje que tenga cada uno del pastel. Entonces digamos que si el pastel era 100% y ya estaba dividido, se hace más grande el pastel, pero tu cacho se hace más chiquito. Pero netamente tu cacho de tomo sigue siendo más grande, porque el pastel es más grande. ¿Cuánto tardó la empresa en ser rentable? Porque entiendo que cuando te invierten, y a diferencia aquí de México, pues en México, si no eres rentable desde un inicio, pues quiebras. Pero allá, pues estás en números rojos durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Fueron como 6 años, 5 o 6 años a ser rentables. Sí. 5 o 6 años. Sí. O sea, el inversionista no vio, digamos, el barco brincar del otro lado como 5 o 6 años. En todos tus años de experiencia, trabajando en Estados Unidos y lo que tienes trabajando aquí en México, quiero que me platiques qué has aprendido acerca de la importancia de manejar equipos. Uf. Fíjate que donde más he aprendido fue ahora en el penal, en el proyecto del penal, porque tuvimos diferentes tipos de líderes dentro del taller, que eran como mi mano derecha, pero cuando llegó el tipo correcto, cambió todo, porque al principio como que no había esa confianza en decir, pues voy a llevar todo el material, voy a invertirle al taller para que se amplíe, pero llegó esta persona, Ramón, que pues inmediatamente te das cuenta del liderazgo de esta persona y veías el trato que tenía con los demás. Por ejemplo, se quitaba de su sueldo para darle a los demás, los cuidaba, era muy amigable con los demás, con los guardias del penal, pues tenía sus detalles, les llevaba un refresco, una coca. Entonces se empezó a hacer una reputación de nuestro taller muy buena. Y pues yo diría que lo principal es el liderazgo. O sea, si tú escoges a un líder, él te va a formar otros líderes. Si escoges a una persona que solamente quiere estar ella trabajando para ella misma, no delega, no tiene buenas actitudes, no es honesta, pues no, el taller no va a crecer, tu negocio no va a crecer. Pero si tienes a la gente correcta, que es íntegra, que tiene liderazgo, pues tú te puedes hasta separar un poco y puedes estar tranquilo de que eso sigue funcionando. ¿Qué aspectos ves o qué tú has notado que tienen esas personas líderes dentro del equipo? ¿Qué caracteriza a esa persona? Mira, lo primero yo diría que tienen su vida en orden, es gente íntegra, que tienen una conciencia recta, o sea, que quiere decir que pues saben lo que está bien y lo que está mal, ya han caminado, digamos, en el camino de las dos y dicen, tienen una opción, digamos, definitiva por el bien, entonces su vida la ordenan hacia eso. Son gente que su familia está bien,
que quizá han cometido errores, pero tienen, digamos, todo en orden. Es gente que ve el valor de la persona, no nada más como si fuera una transacción. O sea, se sientan contigo, se preocupan cómo estás, tienen ese lado humano muy desarrollado. No nada más es como un miembro más del equipo y te corro y ahí te vas, sino como que existe esa conexión, ese vínculo. Fíjate que en los proyectos donde yo he estado, yo siempre he pensado de que no debes de ser amigo de tus colaboradores, pero yo estaba equivocado. Cuando mejor me fue con el área de relación ambiental en el equipo, fue cuando decidí, ¿sabes qué? Quiero ser amigo de mis colegas. Aunque fueran subordinados o lo que tú quieras, de que yo soy el jefe del taller y todo eso. Pero cuando dije, quiero que sean mis amigos, o sea, quiero llevarme bien con ellos y hacer bromas y todo eso. Y se rompe como este hielo, se hizo una relación sólida que yo incluso les dije, cuando salgan nos vamos por unos tacos y somos amigos, o sea, es algo que está en nosotros, no tiene que haber este techo que creo que pasa mucho en México, donde ponemos un techo a donde las personas pueden llegar y ya no dejas que la persona se explote y se desarrolle, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido en mi corta experiencia. Claro. Te sales de Parlevel Sí, y regresas a México. sí. Platícame de esa transición, qué aprendiste. Mira, yo en Parlevel me salí porque yo me sentía perdido espiritual y emocionalmente. O sea, tenía todo, me ganaba muy buen dinero, pero me sentía perdido. Entonces yo empecé a ir a terapia, empecé a ir a buscar el motivo por el cual me sentía vacío. Y un día mi hermana Estefanía me manda un correo donde había un retiro de meditación de 10 días y algo dentro de mí me dijo, tienes que ir. Entonces me fui al retiro de 10 días, silencio absoluto, meditando por 10 horas diarias y ese retiro cambió mi vida porque yo dije, es que hay otro universo espiritual que yo no conozco, que existe y que vale la pena, o sea, es lo primordial. Haz de cuenta que se me hizo lo más importante en algo que yo no conocía. Entonces regresé a la oficina y me acuerdo muy bien que estaba sentado de vuelta del retiro en la computadora, había ruido, estaba la hoja de Excel y yo dije, es que ya no puedo estar aquí. Este ambiente de hacer todo más rápido, lucrar a toda costa, es que tienes que sacar esto adelante, ya no encajaba yo en ese lugar. Entonces decidí irme, perdí la mitad de mis acciones al salirme, pero dije, es que esto ya lo tengo que tomar. Entonces regresé a México, aquí a la empresa familiar, en lo que me acomodaba. Y pues comenzó un proceso de conversión de regreso. Yo crecí católico y comenzó un proceso de regreso a la iglesia. Un poco rocoso, pero yo siento que era para mí necesario porque fue como un reconectar con esa parte espiritual que yo había dejado abandonada por mucho tiempo. Quiero que me platiques cómo son, porque sé que frecuentas luego estos retiros Sí. y para mí es como admirable luego meditar durante tanto tiempo y tú lo haces, pues sé que constantemente. ¿Qué aprendes? Pues mira, lo primero es, yo creo que lo que más me apasiona a mí es tratar de escuchar la voz de Dios. Y no se trata nada más como que alguien susurre dentro de ti, porque ese es tu propio pensamiento, ¿no? Pero Dios habla de muchas maneras. Entonces los retiros que yo frecuento son de espiritualidad ignaciana, de San Ignacio de Loyola, de los jesuitas. Y él dice que el corazón, dentro del corazón se suscitan diferentes mociones espirituales, tanto del mal como del bien. Entonces te enseñan a cómo discernir estas mociones, estas experiencias espirituales para discernir cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Por ejemplo, si estás en una situación que experimentas paz, tranquilidad, armonía, puedes tener la certeza de que si tomas una decisión hacia ese rumbo no te vas a equivocar. Pero cuando estás en una situación que te provoca inquietud, zozobra, ansiedad, eso quiere decir que no debes de optar por ese camino. Entonces, pues eso es lo que vas aprendiendo, te vas escuchando a ti mismo en el silencio y las herramientas que te da el acompañante y la espiritualidad para poder tomar mejores decisiones. Muy, muy apasionante. Quiero que me platiques ahora sí de tu empresa slash proyecto, porque pues, es interesante, es algo diferente, de WeatherWorks. En primer lugar, ¿por qué le pusiste WeatherWorks? Nació, bueno, de hecho no fue una idea, digamos, precocida. Yo estaba en un retiro de estos que te digo, de espiritualidad ignaciana, y tuve una moción de ir con los internos del Cerezo.
me nació así, dije, pero pues, ¿de dónde viene esto? ¿No? Entonces yo fui al penal así bien menso a tocar la puerta, oigan, yo quiero entrar aquí a ayudar. Y me dijeron, es que tú no puedes venir solo, necesitas venir con una organización ya, por ejemplo, un grupo de personas que ya estén eh, certificadas para venir. Entonces, eso fue en el transcurso de un año, yo empecé a discernir qué quería Dios de mí del penal. Entonces, en una capacitación que nos estaban dando de parte de la iglesia, yo me acerqué con un seminarista que nos estaba dando una plática y le dije, es que mire, yo tengo esta inquietud, no sé si es lo que Dios quiere para mí. Y de repente me dijo, pues se me hace que sí, porque hay una persona en tu mismo lugar que está en la misma inquietud de ir al penal, pero no sabe con quién. Entonces me junta con esta persona, Magda, y nos vamos con un grupo de la iglesia. Entonces empezamos a ir al penal con un grupo de la iglesia católica que se llama Pastoral Penitenciaria y empezamos a ir con los chavos. Yo en ese entonces tenía el proyecto de armar un scooter eléctrico. Es un curso que tú te acuerdas que me grabaste un video de cómo armar un scooter eléctrico y en el proceso aprender a soldar, aprender de electrónica, de baterías, toda esa onda, ¿no? Entonces yo no quería fabricar scooters, pero de repente me dice una persona, pues ¿por qué no los fabricas dentro del penal? Y fui a hablar con el director, le dije, mira, tengo esta idea de armar scooters eléctricos aquí en el penal, no sé si tengan algún espacio, yo tengo algo de herramienta, y me abrió la puerta el director. Entonces fuimos ahí al penal, me dieron un espacio y me decían, güero. Y entonces, ¿qué onda, güero? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, güero? ¿Qué onda? Entonces dije, pues, güero works. Así de sencillo. Platícame de justo la convivencia y la relación que tenías con estas personas que están en el penal. Sí. Platícame, ¿cómo te llevabas con ellos? La vez que yo fui, pues, o sea, me trataron súper bien, o sea, y creo que algo había que aprenderles. Fíjate que nunca yo he visto una situación de peligro, nunca pasé una situación donde dijera, híjole, mi vida está peligrando estando solo con ellos. Al contrario, se nota como un respeto porque reconocen que tú estás viniendo de afuera para apoyarlos, para tenderles una mano, para estar simplemente con ellos y se abren. Entonces, mi experiencia, la verdad, ha sido que es gente que valora mucho su trabajo, es gente que valora mucho las visitas, es gente que valora mucho el cariño, el aprecio normal de una persona porque es algo que escasea mucho ahí adentro, ¿no? Entonces, pues yo, te digo, tengo muchos amigos ahí adentro. Sigo yendo por parte de la iglesia los miércoles, pero ya no tengo lo del taller. No sé, tengo muy buen sabor de boca con esas personas. Aquí comúnmente en los lunes la gente falta a los trabajos porque se agarran una fiestota los fines de semana y el San Lunes no van porque están descansando. Eso no existe. O sea, ya la gente su descanso es el trabajo, es estar ahí en el taller, es estar ocupados. Entonces, la entrega y la camisa que se ponen para estar en tu taller es impresionante. Como ahí también entiendo que hiciste, pues, una especie de modelo de negocio que, pues, cumplía con una parte que era por ayudar, pero otra parte que había que cumplir y pagar ciertas cosas, ¿no? O sea, materiales y todo, pero ¿qué era lo que hacías allá adentro? Mira, todo empezó como si fuera un apostolado. Y así entré yo. Dije, es un apostolado social, voy a hacerlo del scooter eléctrico así, y lo veía como un apostolado. Hasta que eventualmente me di cuenta de que no. O sea, para tomarlo en serio tenía que ser un negocio. Entonces empezamos a buscar maneras de, lo del scooter se estaba tomando mucho tiempo, empezamos a fabricar muebles y empezar a tocar puerta, vender muebles y empezamos a hacer después todo tipo de proyectos. La gente nos pedía ahumadores, nos pedían germinadoras, nos pedían cosas con electrónica y pues todo lo tomábamos como un reto, ¿no? Hicimos otro scooter eléctrico, pero ya era como una empresa formal, ya no, ya le quitamos el sazón de apostolado. Dejé de mencionar a los clientes de que se hacían las cosas en el Cerezo porque hay un prejuicio de que pues, va a estar mal hecho o la gente dice, pues esto lo hizo un interno, ¿no? Entonces, pues ya le quitas ese factor, dijimos, vamos a competir por calidad. Entonces, pues quitamos toda la fachada del Cerezo y fue una empresa que fabrica artículos de calidad. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo la transición de tener inversionistas, de tener siempre dinero en la cuenta en Estados Unidos, dólares, a pasar a proyectos en México con cero inversionistas y dinero propio? Pues
te das cuenta de lo difícil que es emprender aquí en México, primero que nada. No tanto por el tema de las ventas o el dinero, sino porque no existe ese ecosistema que te facilite emprender. Entonces, una persona que emprende aquí en México tiene que ver, es más fácil y más difícil por diferentes razones. Es más fácil porque puedes agarrar y decir, hoy empiezo mi negocio y sin tanto borlote emprendes. No hay regulaciones, digamos como que en Estados Unidos si quieres ir a acampar y prender una fogata necesitas un permiso. Aquí simplemente te vas y prendes la fogata y bendito México, ¿no? Entonces, por esa parte es más fácil, pero por la otra parte, pues estás solo. Entonces, si tú quieres emprender, pues tú tienes que construir tu propio mercado, tocar tus propias puertas. Y con el dinero propio, fíjate que yo nunca fui así tan apegado al no gastar. Puse todas las fichas ahí y dije, estoy joven, tengo cosas que puedo perder. Y ya le eché todo. Me llevé mi herramienta, el dinero que tenía y empezamos. Entonces, pues poco a poco. Digo, y justo, o sea, la pregunta que quiero hacerte es, con esta experiencia, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cómo sientes? Porque es muy importante y yo, por ejemplo, pues soy de esas personas que, pues el dinero luego, si es mío, batallo para gastarlo, ¿no? Batallas un poco más. ¿Tú cómo sentiste el gastar dinero en una empresa en Estados Unidos a gastar dinero en una empresa con tu propio dinero en México? Y te pongo un ejemplo, en vez de comprar una silla Herman Miller, pues aquí dices, no voy a comprar una Herman Miller, voy a comprar una más sencillita, ¿no? Y pues luego allá como los que dicen que luego a los problemas como tirarles dinero, luego Sí. se da esa, pues esa práctica. Fíjate que sí existe ese tema de que cuando tienes dinero, los problemas les echas dinero y se resuelven, ¿no? Pero siempre las empresas que más saludables son, hay un concepto que se llama bootstrapping, que es básicamente agarrarte de tus propias botas para salir adelante. Y son esas empresas que se financian a través de sus propias ventas. Siempre son las mejores empresas para comenzar porque esa pared que tienes entre tú y el cliente la rompes desde el principio de la empresa. Muchas empresas en Estados Unidos les invierten millones de dólares y nunca se acercan con los clientes para ver cuál es el problema real. Y cuando quieren hacerlo ya tienen un proyecto mega desarrollado, un producto muy maduro, pero que no resuelve las necesidades del cliente real. Entonces, cuando ya te expones al cliente aquí en México directamente antes de recibir inversión, es curiosamente, yo siento que la gente que nace aquí en México ve lo difícil que es y se va a otros países, puede aprovechar las oportunidades mejor porque dices que aquí lo tienes todo mucho más cerca, hay mucho más recursos para emprender que donde yo vengo, ¿no? Entonces el dinero, pues es frugal, ser más frugal, empiezas a ver que ya le estás pagando un sueldo a alguien de tu propio dinero y decir, híjole, pues entonces ya le voy a apretar un poquito más en esto. Como tú dices, me compro mi silla Herman Miller, me compro una de Mercado Libre. Eh, pues sí, sí cambia el chip y definitivamente te da menos seguridad cuando ya alguien, digamos, tienes ese colchón de dinero donde tú te pagas un sueldo y lo inviertes en la empresa a que ya tú eres el que tiene que generar el recurso. Sí hay un cambio drástico. Quiero que me platiques actualmente en qué estás trabajando, cuál es tu objetivo y pues cómo ves los próximos meses. Mira, pues recientemente acabo de cerrar el taller, ya se cerró ese ciclo y ahorita lo que estoy emprendiendo es un curso de finanzas para emprender y tengo un laboratorio de tecnología con otro socio que diseñamos productos de hardware para resolucionar problemas para empresas, por ejemplo, de telemetría, de monitoreo remoto, de gestión de temperatura, pues el chiste es darle como que un menú amplio al cliente para solucionar sus problemas de tecnología. Eso es lo que estamos ahorita comenzando. Primo, ¿dónde, o sea, qué red social usas si es que utilizas alguna red Ándale. social o no utilizas nada? Sé que luego tienes LinkedIn, ¿te gusta algo? LinkedIn me encanta. De hecho, pues he conseguido muy buenas conexiones a través de LinkedIn Ujú. y especialmente en la parte premium, porque todo el mundo te bombardea con correos, con llamadas, con mensajes, pero que te aparezca un mensaje de LinkedIn es fresco, como que nadie lo usa, es más codiciado, es más cotizado. Entonces, pues para mí me encanta LinkedIn.
O sea, ¿usas LinkedIn Premium? Ok. Sí, cuando quiero sacar contactos, compro el premium. Y ya busco ahí de que tal empresa, y busco el contacto y le mando un correo. ¿Para qué? O sea, ¿cómo le haces? ¿O por qué, o por qué lo haces? ¿O qué has conseguido ahí? Pues, por ejemplo, una vez que trabajé en el negocio familiar, buscamos un descuento en una empresa de tubería. Entonces busqué a la empresa de tubería en LinkedIn, busqué al contacto de ventas, lo invitamos a comer en Monterrey y sacamos un descuento. Entonces le mandas un correo directo de LinkedIn y como sale tu perfil, pues es mucho más profesional al simplemente agarrar el teléfono frío y marcarle, ¿no? Eh, para cerrar, me gustaría que me dijeras si tienes algún consejo que te hayan dado y cómo lo aplicaste a tu vida. ¿Un consejo en qué sentido? ¿Algún consejo en el tema empresarial, tema personal? Yo siento que el consejo más, que lo más correcto es siempre hacer lo correcto, porque todo cobra factura. Si tú la juegas chueco, se te cierran puertas y hay gente que siempre está viendo, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado tratar con personas que los ves ya después hacer alguna agachada y ya te llevas un mal sabor de boca con la persona. Entonces, siempre hacer lo correcto, siempre hacer lo que es recto y íntegro, Bien. ¿Algo más que quieras agregar? ¿no? Todo bien. Súper, pues muchísimas gracias, primo, Gracias, por estar primo. aquí. Gracias por recibirme.